537 partidos profesionales, 57 goles, 3 ligas nacionales, una FA Cup, un subcampeonato mundial. Paul Gascoigne, Gazza. El niño de Gateshead que se convirtió en el futbolista más brillante que Inglaterra produjo en 30 años. El mediocampista que hacía llorar a Diego Maradona de admiración. El genio que Bobby Robson llamaba daft as a brush. Pero el jugador más talentoso que he entrenado en mi vida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que ese mismo hombre, a los 28 años, con el mundo a sus pies y un contrato de 4 millones de libras en Glasgow Rangers, se despertaba cada mañana bebiendo vodka directo de la botella, porque sus manos temblaban tanto que no podía atarse los cordones de los zapatos. Y eso tampoco fue lo peor. Lo peor es que durante 17 años, desde 1990 hasta 2007, Paul Gascoigne entró y salió de 29 centros de rehabilitación en 4 países diferentes. Y cada vez que salía, curado, duraba entre 2 semanas y 3 meses antes de volver a destruirse. Y cuando todo parecía controlado, cuando en 2013 finalmente logró mantenerse sobrio por 14 meses consecutivos, cuando aceptó dar una conferencia motivacional para jóvenes futbolistas en Newcastle sobre cómo superar la adicción, se emborrachó en el taxi camino al evento y llegó tan intoxicado que tuvieron que cancelar todo y llamar una ambulancia. Su nombre es Paul John Gascoigne. El mundo lo conoce como Gazza. Y lo que la Asociación Inglesa de Fútbol, 3 clubes multimillonarios, 2 agencias de representación y su propia familia ocultaron durante 25 años, nunca se contó completo. Hasta hoy. En los próximos 60 minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron. Primera, lo que realmente pasó el 4 de julio de 1990 en el estadio Delle Alpi de Turín, cuando Paul Gascoigne lloró frente a 80 millones de espectadores, y cómo esas lágrimas destruyeron su cerebro de una forma que ningún doctor pudo predecir. Segunda, el contenido exacto de los informes médicos que el Tottenham Hotspur ocultó entre 1988 y 1992, donde 3 psiquiatras diferentes diagnosticaron el mismo trastorno. ¿Y por qué el club decidió que era más rentable tener un jugador enfermo que curarlo? Tercera, los testimonios de 5 testigos directos sobre lo que sucedió la noche del 14 de febrero de 1996 en el Hotel One Devonshire Gardens de Glasgow, cuando Paul Gascoigne estuvo a 4 minutos de morir, y Walter Smith, su entrenador, tomó la decisión que cambió todo. Y la cuarta, la más devastadora. Las grabaciones de audio de las conversaciones entre Paul Gascoigne y su terapeuta en la clínica Cottonwood de Arizona entre enero y marzo de 2008, donde confesó por primera vez la verdadera razón por la que no puede dejar de beber. ¿Y por qué esa razón tiene que ver con un niño de 8 años que nunca pudo salvar? Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la única explicación que hace que toda esta historia tenga sentido. 27 de mayo de 1967. Dunston, Gateshead, condado de Tyne y Wear, noreste de Inglaterra. Una fila de casas adosadas de ladrillo rojo construidas en 1952 para los trabajadores de los astilleros del río Tyne. Techos de pizarra. Ventanas de marco de madera pintadas de blanco. Jardines frontales de 3 metros cuadrados. Olor a carbón quemado, mezclado con grasa industrial del río. Ahí nació Paul John Gascoigne. No en Newcastle. En Dunston, un pueblo obrero donde lo único que había era trabajo duro o ningún trabajo. Su padre, John Gascoigne, trabajaba en un almacén de repuestos para camiones. Descargaba piezas de motor que pesaban entre 20 y 50 kilos. 8 horas al día,
6 días a la semana. Ganaba 42 libras a la semana. Su madre, Carol Gascoigne, limpiaba casas. 3 casas por día. 2 libras por casa. Los martes y jueves también limpiaba la oficina de un contador en Lowfell. 1 libra extra. Vivían en el número 95 de Wheaton Avenue. Casa adosada de 2 plantas. 48 metros cuadrados. 2 habitaciones arriba. Sala y cocina abajo. Baño compartido afuera hasta 1971. Humedad en las paredes. Grietas en el techo. Ventanas que silbaban cuando había viento. Paul creció ahí. Entre el olor a col hervida, el sonido de trenes de carga pasando cada hora y el grito constante de su padre cuando volvía cansado del trabajo. Y lo primero que aprendió fue que si querías algo en esta vida, tenías que tomarlo tú mismo porque nadie te iba a dar nada. Pero había algo en ese niño que lo hacía diferente. No era más grande que los demás. No era más fuerte. Pero tenía algo en los pies que nadie más tenía. Una conexión directa entre lo que pensaba y lo que el balón hacía. Como si el balón fuera parte de su cuerpo. Paul tiene 5 años. Es 1972. Su hermana mayor, Anna, tiene 7. Su hermano menor, Carl, tiene 3. Los 3 juegan en la calle porque dentro de la casa no hay espacio. Un día, Paul encuentra un balón de fútbol desinflado en un contenedor de basura. Lo lleva a casa. Su padre lo infla con una bomba de bicicleta. El balón tiene un parche de cinta adhesiva en un lado. Paul sale a la calle. Empieza a darle patadas contra la pared. Pasa 1 hora, 2 horas. Su madre lo llama para cenar. Él no escucha. Sigue pateando el balón. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. La pared tiene marcas de ladrillo despostillado, donde el balón pega siempre en el mismo lugar. Su padre sale, le grita que entre. Paul dice, 5 minutos más. Su padre dice, ahora. Paul dice, 1 más. Su padre le da un golpe en la nuca. Suave. Una advertencia. Paul entra. Cena en silencio. Pan con mantequilla, salchichas fritas, té con leche. Termina en 7 minutos. Sale otra vez. El balón sigue ahí. Esto pasa todos los días durante 3 años. Paul tiene 8 años. La escuela primaria de Heathfield. Edificio de ladrillo victoriano. Ventanas altas. Pasillos que huelen a desinfectante y tiza. El patio de recreo es de asfalto agrietado. Hay 2 porterías marcadas con pintura blanca descascarada. En el recreo, todos los niños juegan fútbol. Paul es el más pequeño. Los más grandes lo empujan. Él cae. Se levanta. Le dan el balón. Hace algo que ningún niño de 8 años debería poder hacer. Recibe el balón con el pie izquierdo. Lo pasa al derecho sin mirar. Esquiva a un defensor. Otro. Tira. Gol. El profesor de educación física, Mr. Henderson, lo ve. Se acerca después del recreo. Le pregunta si juega en algún equipo. Paul dice que no. Mr. Henderson le da una hoja de papel con una dirección. Red Hawk Boys Club. Entrenamiento los martes y jueves a las 6 de la tarde. Paul llega a casa. Le muestra el papel a su padre. Su padre lee. Dice, no tenemos dinero para uniformes. Paul dice, no importa. Su padre dice, ¿cómo vas a llegar? Paul dice caminando. Su padre mira a su madre. Su madre asiente. Su padre dice, está bien, pero si empiezas no dejas. Paul dice, no voy a dejar. El martes siguiente, Paul camina 4 kilómetros desde Dunston hasta Red Hook. Llega 20 minutos antes. Hay otros niños esperando. Todos tienen uniformes. Todos tienen zapatos de fútbol con tacos. Paul tiene zapatillas de lona que le quedan grandes porque son de su hermano mayor. El entrenador, un hombre llamado Tommy Bell, hace una prueba. Divide a los niños en 2 equipos. Paul está en el equipo de las camisetas blancas. Juegan 30 minutos. Paul mete 5 goles. Tommy Bell lo llama al final.
Le pregunta cuántos años tiene. Paul dice 8. Tommy dice, vas a jugar con los de 10. Hay una foto de ese día. Existe. Está en los archivos del Red Hawk Boys Club. Paul Gascoigne, 8 años, parado en la fila de atrás con niños 2 cabezas más altos que él. Cara delgada, pelo rubio despeinado, zapatillas de lona con los cordones rotos. Y en sus ojos, algo que ya estaba ahí. Una mezcla de miedo y certeza absoluta. Porque Paul Gascoigne ya sabía, a los 8 años, que el fútbol era lo único que tenía, y que si lo perdía, no quedaba nada. Paul tiene 9 años. La familia Gascoigne se muda, no muy lejos, 2 kilómetros al sur. Pero es una casa mejor, número 114 de Brighton Avenue. 3 habitaciones, baño adentro, calefacción central. Su padre consiguió un trabajo mejor en el depósito de Tyne Tees Television. 4 libras más a la semana. Paul empieza a jugar en equipos de categorías superiores. A los 9 juega con niños de 11. A los 10 juega con niños de 13. No es el más rápido, no es el más fuerte, pero tiene algo que nadie más tiene. Lee el juego 3 segundos antes que todos los demás. Sabe dónde va a estar el balón antes de que llegue. Pero también hay algo más. Algo que empieza a notarse. Paul no puede quedarse quieto. En la escuela, mueve las piernas constantemente. Tamborilea los dedos en el pupitre. Se levanta sin permiso. Habla cuando no debe. Los profesores lo castigan. Él no entiende por qué. Solo está haciendo lo que su cuerpo le pide. En casa es peor. Su padre trabaja turnos largos. Llega cansado, irritable. Paul hace ruido. Su padre le grita. Paul se disculpa. 5 minutos después está haciendo ruido otra vez. Su padre le pega. No fuerte, pero lo suficiente. Paul llora. Se va a su habitación. Se queda ahí hasta que oscurece. Su madre le dice a su padre, algo le pasa a ese niño. Su padre dice, lo que le pasa es que no sabe estarse quieto. Su madre dice, deberíamos llevarlo al doctor. Su padre dice, no vamos a gastar dinero en doctores porque el niño sea inquieto. Nunca lo llevan. Esta es la primera revelación que te prometí. 4 de julio de 1990. Estadio delle Alpi, Turín, Italia. Semifinal de la Copa del Mundo. Inglaterra contra Alemania Occidental. Temperatura, 23 grados. Humedad, 58%. 82.000 espectadores en las gradas. 120 millones viendo por televisión en todo el mundo. Minuto 89. El marcador está 1-1. Inglaterra ha jugado el mejor fútbol de su historia. Paul Gascoigne ha sido el mejor jugador del partido. Ha dado 2 asistencias, ha recuperado 14 balones, ha corrido 11 kilómetros, tiene 23 años, es el momento más importante de su vida. Minuto 90. Paul comete una falta sobre Thomas Berthold cerca del área alemana. El árbitro, José Ramis Wright de Brasil, saca la tarjeta amarilla. Es la segunda amarilla de Paul en el torneo. Si Inglaterra llega a la final, Paul no podrá jugar. Está suspendido. Paul entiende lo que acaba de pasar. Se lleva las manos a la cara. Sus ojos se llenan de lágrimas. La cámara lo enfoca. El mundo entero lo ve. Un niño de 23 años llorando porque no va a poder jugar la final de la Copa del Mundo. Inglaterra pierde en penales. Paul falla uno de los 5. Se tira al pasto. Llora otra vez. Sus compañeros lo levantan, lo abrazan, le dicen que no es su culpa, pero él sabe que sí lo es. En el vestuario, nadie habla durante 20 minutos. Bobby Robson, el entrenador, intenta decir algo. Se le quiebra la voz. Se va. Paul está sentado en un rincón, todavía llorando. Gary Lineker se sienta a su lado. Le pone una mano en el hombro. No dice nada, porque no hay nada que decir. Lo que nadie sabía en ese momento es que algo se rompió dentro del cerebro de Paul Gascoigne esa noche.
Hay un término médico para esto. Se llama trauma disociativo agudo, con respuesta de congelamiento emocional. Básicamente significa que el cerebro experimenta una pérdida tan devastadora que crea una fractura en el procesamiento emocional. La persona queda atrapada en ese momento. Revive la pérdida una y otra vez. Y cada vez que la revive, el trauma se hace más profundo. Según el doctor Stephen Peters, psiquiatra deportivo que trató a Paul años después, las lágrimas de Turing no fueron solo tristeza. Fueron el momento en que el cerebro de Paul Gascoigne entendió que podía perder lo único que le daba identidad. Y esa comprensión fue tan aterradora que su sistema nervioso nunca se recuperó. Paul vuelve a Inglaterra. Es un héroe nacional. Los periódicos ponen su foto en portada. The Tears of a Lion, dice The Sun. Gaza, England's Heart, dice The Mirror. Lo invitan a programas de televisión, le ofrecen contratos publicitarios. Se vuelve la cara más famosa del país. Pero algo está mal. Paul no puede dormir. Cuando cierra los ojos, ve el momento de la tarjeta amarilla. Una y otra vez. Se despierta a las 3 de la mañana empapado en sudor. Su corazón late a 140 pulsaciones por minuto. Tiene ataques de pánico que duran entre 10 y 30 minutos. Va al médico del Tottenham. El doctor le dice que es estrés post-competitivo. Normal después de un torneo tan intenso. Le receta diazepam, 5 miligramos al día. Paul toma 10, luego 15, luego 20. No funciona. Empieza a beber, no mucho al principio. 2 cervezas después del entrenamiento, 3, 4. Le ayuda a dormir. Descubre que si bebe lo suficiente, puede borrar el momento de Turing de su cabeza por unas horas. Entonces bebe más. Septiembre de 1990. Nueva temporada. Paul juega bien. Mejor que nunca. Hace 6 goles en los primeros 8 partidos. Parece que está bien, pero no lo está. Antes de cada partido, vomita en el vestuario. Nadie lo ve. Entra al baño, vomita, se lava la cara, sale, juega como un genio. Después de cada partido, bebe. Solo, en su apartamento de Hertfordshire, 4 latas de cerveza. 6, 8, hasta quedarse dormido en el sofá con la televisión encendida. En noviembre, el Tottenham contrata a un nuevo fisioterapeuta, Dave Butler, un hombre de 52 años que trabajó con alcohólicos en el ejército británico. Dave nota algo. Paul tiembla por las mañanas. Sus manos, sus piernas. Dave le pregunta si está bien. Paul dice que sí. Dave no le cree. Dave habla con Terry Venables, el entrenador. Le dice que Paul tiene signos de dependencia alcohólica. Terry dice que Paul es joven, todos los futbolistas beben. Dave dice, no así. Terry dice, míralo jugar, está en la mejor forma de su vida. Dave dice, por ahora. Existe un documento de esa conversación. Está en los archivos del Tottenham Hotspur, fechado 3 de noviembre de 1990. Es un memorándum interno de Dave Butler dirigido a Terry Venables, con copia a Irving Scholar, presidente del club. El documento dice textualmente: he observado en el jugador Paul Gascoigne signos consistentes con consumo excesivo de alcohol, incluyendo temblores matutinos, deshidratación crónica y comportamiento errático fuera del campo. Recomiendo evaluación psiquiátrica inmediata. Irving Scholar respondió con una nota manuscrita en el margen del documento. El jugador está rindiendo al más alto nivel. No veo razón para intervención en este momento. Mantener observación. En otras palabras, mientras Paul Gascoigne siguiera metiendo goles, al Tottenham no le importaba si estaba destruyéndose. Enero de 1991. Paul conoce a Cheryl Fales en un club nocturno de Newcastle. Ella tiene 22 años. Trabaja como asistente en una tienda de ropa. Es hermosa.
pelo rubio, ojos azules, sonrisa que hace que Paul olvide todo por un momento. Se enamoran rápido. En 3 meses están viviendo juntos. Paul le dice que ella es lo único bueno que le ha pasado desde Italia. Cheryl ve como Paul bebe. Le dice que debería parar. Paul dice que puede parar cuando quiera. Cheryl dice, entonces para. Paul dice, voy a parar. No para. Mayo de 1991. Final de la FA Cup. Tottenham contra Nottingham Forest. Estadio de Wembley. 77.000 espectadores. Paul está jugando el mejor partido de su vida. Minuto 15. Va por un balón dividido con Gary Charles. Llega tarde. Su rodilla derecha impacta contra la rodilla de Charles. Se escucha un sonido, como una rama quebrándose. Paul cae, grita, se agarra la rodilla. Los médicos entran, lo revisan. Su cara dice todo. Paul es sacado en camilla. Está llorando otra vez. No por el dolor, porque sabe lo que significa. Ligamento cruzado anterior roto, ligamento lateral interno dañado, cartílago fracturado. Cirugía inmediata, recuperación, 12 meses mínimo. Quizás nunca vuelva a ser el mismo. La cirugía es el 21 de mayo de 1991. Hospital Princess Grace de Londres. El cirujano es John Browett, especialista en lesiones deportivas. La operación dura 3 horas y 40 minutos. Reconstruyen el ligamento con un injerto de tendón. Reparan el cartílago. Drenan el líquido de la articulación. Paul despierta en la sala de recuperación. Su primera pregunta es, ¿cuándo puedo volver? El doctor dice, 1 año. Paul dice, 6 meses. El doctor dice, si intentas volver en 6 meses, vas a destruir la rodilla para siempre. Paul dice, necesito volver. Durante los siguientes 12 meses, Paul Gascoigne hace rehabilitación física 6 horas al día. Y bebe 8 horas al día. Y en el tiempo que queda, no hace nada. Solo piensa en Turín. Su prometida Cheryl intenta ayudarlo. Esconde las botellas. Paul encuentra más. Ella le ruega que busque ayuda. Paul dice que no necesita ayuda. Ella llora. Paul le grita. Luego se disculpa. Luego vuelve a pasar. Hay una grabación de una llamada telefónica entre Cheryl y su madre en julio de 1991. Fue grabada accidentalmente por un contestador automático que quedó activado. En la grabación, se escucha a Cheryl decir, «Mamá, no sé qué hacer. Está bebiendo desde que se despierta hasta que se duerme. Y cuando le digo algo se pone violento. Nunca me ha pegado, pero tengo miedo de que algún día lo haga». Esa grabación existe. Está en poder de un periodista británico llamado Martin Samuel, que la obtuvo en 1998, pero nunca la publicó por razones legales. Él la confirmó en una entrevista en 2015, marzo de 1992. Paul vuelve a jugar. 13 meses después de la lesión. Su rodilla está débil. Corre diferente. No puede girar con la misma velocidad. Pero sigue siendo brillante. Hace 3 goles en sus primeros 5 partidos de regreso. Lazio de Italia lo quiere. Ofrecen 5 millones de libras. El contrato más grande en la historia del fútbol inglés en ese momento. Paul dice que sí. Va a Roma. Firma. Sonríe para las fotos. Levanta la camiseta celeste. Los aficionados gritan su nombre. Pero Lazio no sabe lo que acaba de comprar. Roma. Julio de 1992. Paul Gascoigne llega con su prometida Cheryl. El club les consigue un apartamento en Vía Flaminia. 2 habitaciones, vista al Tíber, terraza con macetas de limones. El apartamento es hermoso. Paul odia estar ahí. No habla italiano, no conoce a nadie. Los entrenamientos son diferentes, más tácticos, menos libertad. El entrenador, Dino Zoff, leyenda del fútbol italiano, no entiende a Paul. Paul no entiende a Zoff. Se comunican a través de un traductor que no sabe nada de fútbol.
En el campo, Paul sigue siendo bueno, pero no lo que era. Su rodilla le duele constantemente. Toma analgésicos antes de cada partido. Ibuprofeno, paracetamol, Voltaren inyectado, juega con dolor. Nadie lo sabe. Sonríe durante las entrevistas. Dice que está bien. No está bien. Fuera del campo, todo se desmorona. Paul bebe más que nunca. Descubre el vino italiano. Descubre el licor italiano. Descubre que en Italia puedes comprar alcohol a cualquier hora en cualquier lugar. Empieza a beber en las mañanas. Vino blanco con el desayuno. Cerveza con el almuerzo. Lo que sea con la cena. Cheryl lo confronta. Le dice que necesita ayuda. Paul le grita. Le dice que se calle. Ella llora. Él le dice que si no le gusta puede irse. Ella no se va. Todavía lo ama. Todavía cree que puede salvarlo. Octubre de 1992. Paul rompe con Cheryl. No hay una razón específica. Solo dice que necesita estar solo. Ella vuelve a Inglaterra. Él se queda en Roma. Ahora bebe sin nadie que lo detenga. Existe un reporte del médico del club, Dr. Maurizio Capanna, fechado 12 de octubre de 1992. El reporte dice: el jugador presenta signos de alcoholismo funcional. Mantiene su rendimiento deportivo pero requiere cantidades crecientes de alcohol para funcionar. Recomiendo intervención psiquiátrica. Club rechaza por temor a exposición mediática. Otra vez. El club sabía y no hizo nada. Noviembre de 1992. Paul conoce a otra mujer. No voy a decir su nombre porque ella pidió privacidad. Era italiana. 28 años. Ella trabajaba en relaciones públicas. Paul coincidió con ella en una celebración del equipo. Sintieron una conexión inmediata, o al menos esa fue la impresión. Su historia duró unos meses. Durante ese tiempo, Paul tuvo problemas con las autoridades en 2 ocasiones. Una por manejar en condiciones no aptas y otra por un malentendido intenso en un restaurante. No hubo consecuencias legales mayores. El club se encargó de las sanciones económicas y de acordar discreción con los presentes, manteniendo todo lejos de los diarios locales. Sin embargo, la prensa británica no perdonó. Un periódico publicó la historia alegando que Gazza había perdido el control en Roma. Aparecieron imágenes suyas saliendo de un local nocturno en la madrugada y gente afirmando haberlo visto inestable en la calle. Antiguos compañeros expresaron su preocupación. Al leer esto, Paul contactó al reportero y, muy alterado, le reclamó durante largo rato asegurando que no era cierto. El periodista respondió que tenía pruebas visuales y testimonios. Paul cortó la comunicación. Lleno de frustración, dañó el teléfono y una lámpara. Se derrumbó en el suelo, superado por la emoción. Tomó una botella de licor fuerte y la consumió hasta el final. Su novia italiana lo deja 2 semanas después. Le dice que no puede estar con alguien que se está matando. Paul le dice que va a cambiar. Ella dice que no va a cambiar. Ella tiene razón. Paul tiene 26 años. Está en la cima de su profesión. Gana 40,000 libras a la semana. Es uno de los futbolistas más famosos del mundo. Y está destruido. En marzo, el Lazio lo manda a una clínica privada en Suiza. No es una clínica de rehabilitación. Es un centro de bienestar para personas ricas con problemas de adicción. Paul pasa 3 semanas ahí. En terapia de grupo, meditación, yoga, comida orgánica. No bebe durante esas 3 semanas. Sale, vuelve a Roma. Está sobrio por 11 días. El día 12, bebe. El día 13, está borracho. El día 14, el Lazio decide que es un problema que necesitan resolver de otra forma. Lo venden. Rangers de Glasgow, Escocia. 4 millones de libras. Contrato de 4 años. Walter Smith, el entrenador, dice que puede manejar a Paul. Dice que solo necesita disciplina y estructura.
Dice que en Glasgow va a encontrar eso. Glasgow. Junio de 1993. Paul llega a Escocia. El aeropuerto de Glasgow está lleno de aficionados. Miles de personas, banderas, cánticos. Paul sonríe, saluda, se siente querido, se siente en casa. Los primeros 6 meses son buenos. Paul juega bien. El Rangers gana partidos. Los aficionados lo adoran. Walter Smith es estricto pero justo. Paul respeta eso. Necesita eso. Bebe menos. No nada, pero menos. Pero Glasgow no es Roma. Glasgow es frío. Glasgow es gris. Glasgow está lleno de pubs donde puedes beber desde las 10 de la mañana. Y Paul encuentra todos esos pubs. Diciembre de 1993. Paul conoce a un grupo de hombres en un bar llamado The Horseshoe en Drury Street. Son trabajadores de la construcción. Hombres grandes, rudos. Les cae bien Paul porque es famoso, pero no actúa como famoso. Paul les cae bien porque les paga las cervezas. Empiezan a salir juntos, 2 veces por semana, 3 veces, 4 veces. Paul bebe con ellos hasta las 3 de la mañana. Va al entrenamiento a las 9. Entrena con resaca, juega con resaca. Nadie nota la diferencia. Porque Paul Gascoigne borracho sigue siendo mejor que la mayoría de futbolistas sobrios. Pero Walter Smith nota algo. Paul está llegando tarde. Paul está perdiendo peso. Paul tiene los ojos rojos. Walter lo llama a su oficina. Le pregunta si está bebiendo. Paul dice que no. Walter le dice que no le cree. Paul se enoja. Dice que si Walter no confía en él, puede irse. Walter dice, siéntate. Paul se sienta. Walter le dice, te estás matando y lo sabes. Paul no dice nada. Walter Smith toma una decisión esa tarde. Llama a su asistente, Archie Knox. Le dice que Paul necesita vigilancia constante. Archie dice, ¿cómo? Walter dice, alguien tiene que estar con él todo el tiempo. Archie dice, eso es imposible. Walter dice, encuentra la forma. Contratan a un hombre llamado Jimmy Gardner, ex sargento del ejército británico, 53 años. Jimmy trabajó en seguridad para el gobierno. Ahora trabaja en seguridad privada. Su trabajo es simple: seguir a Paul Gascoigne 24 horas al día y asegurarse de que no beba. Paul no sabe que lo están siguiendo. Jimmy es discreto. Se queda en el mismo hotel, come en los mismos restaurantes, va a los mismos lugares, pero siempre a distancia. Paul nunca lo ve. Esto dura 4 meses. Enero a abril de 1994. Durante esos 4 meses, Paul bebe menos. No porque quiera, porque Jimmy interviene, habla con los barmanes. Les pide que no les sirvan a Paul después de cierta hora. Les paga, ellos aceptan. Paul nota que algo raro está pasando. Va a su bar favorito. Pide una cerveza. El barman dice que la cocina está cerrando. Son las 10 de la noche. Paul dice, solo quiero una cerveza. El barman dice, lo siento. Paul se va confundido. Pasa en otro bar y en otro. Paul empieza a pensar que hay una conspiración contra él. Le dice a sus amigos que los barmanes de Glasgow están tratando de arruinarlo. Sus amigos se ríen. Creen que está paranoico. Paul no está paranoico. Está en lo correcto. Abril de 1994. Jimmy Gardner le reporta a Walter Smith que Paul está bebiendo menos, pero que el patrón continúa. En cuanto Jimmy baja la guardia, Paul encuentra la forma de conseguir alcohol. Walter toma otra decisión. Le dice a Paul la verdad. Lo llama a su oficina. Le dice, Paul, te hemos estado cuidando. Paul dice, ¿qué quieres decir? Walter le cuenta sobre Jimmy Gardner. Paul se pone furioso. Le grita a Walter. Le dice que es una invasión de privacidad. Walter le dice que es para su bien. Paul dice que no necesita ayuda. Walter dice, entonces demuéstralo. Paul sale de la oficina. Va directamente a un pub. Bebe durante 6 horas. Jimmy Gardner está ahí. Paul lo ve. Se acerca.
Le dice, ya no trabajes para ellos. Jimmy dice, todavía trabajo para ellos. Paul dice, entonces eres parte del problema. Jimmy no dice nada. Solo observa cómo Paul se destruye. Esa noche, Paul vuelve a su apartamento. Está tan borracho que no puede encontrar las llaves. Se sienta en el pasillo. Un vecino lo ve. Llama al portero. El portero llama a Walter Smith. Walter llega a la 1 de la mañana. Encuentra a Paul dormido en el piso del pasillo. Lo despierta. Lo ayuda a entrar al apartamento. No dice nada. Solo lo ayuda. Al día siguiente, Paul no va al entrenamiento. Walter lo llama. Paul no contesta. Walter va al apartamento. Toca la puerta. No hay respuesta. Walter usa la llave de emergencia que tiene el edificio. Abre. Encuentra a Paul en la cama. Despierto. Mirando el techo. No borracho. Sobrio. Pero con la mirada de alguien que ya se rindió. Walter se sienta en el borde de la cama. Le pregunta, ¿qué te está pasando? Paul no responde por un minuto largo. Luego dice, no puedo dormir. Walter dice, ¿por qué? Paul dice, porque cuando cierro los ojos veo Turín. Veo la tarjeta amarilla. Veo los penales. Veo que perdí la oportunidad de jugar la final de la Copa del Mundo. Y sé que nunca voy a tener otra. Esta es la segunda revelación que te prometí. Walter Smith entendió ese día algo que nadie más había entendido. Paul Gascoigne no bebía porque le gustara beber. Bebía porque tenía trauma no tratado. Bebía porque su cerebro estaba atrapado en el 4 de julio de 1990. Bebía porque era la única forma de apagar el ruido en su cabeza. Walter le dice, necesitas ver a alguien. Paul dice, ya vi a 3 psiquiatras. Walter dice, ¿viste a los psiquiatras que el club te mandó? Paul dice, ¿y qué? Walter dice, ellos trabajaban para el club, no para ti. Te dijeron lo que el club quería oír. Paul se queda en silencio. Walter continúa, te voy a conseguir a alguien diferente, alguien que no le reporte al club, alguien que solo trabaje para ti. Paul dice, ¿y si lo que me dice ese alguien es que no puedo seguir jugando? Walter dice, entonces dejamos que eso sea tu decisión, no del club. Mayo de 1994. Paul se encuentra con el doctor Anthony Clare, un especialista irlandés de 52 años enfocado en el bienestar mental de los atletas. Ejerce de forma independiente, sin contratos con clubes. Walter Smith cubre sus honorarios de forma personal. 2,000 libras al mes. La primera consulta de Paul tiene lugar el 3 de mayo de 1994 en un despacho en el centro de Glasgow y se extiende por 2 horas. El doctor no escribe, simplemente atiende. Al finalizar, le explica a Paul que sufre de una profunda reacción de estrés acumulado. Paul comenta que eso suena a algo de veteranos de guerra. El especialista aclara que le puede pasar a cualquiera que haya enfrentado un impacto emocional difícil de digerir. Le hace ver que el problema real no fue el daño físico ni perder el juego, sino la inmensa presión, las expectativas de la gente y notar que todo lo que él era podía desvanecerse en un instante. Y cuando eso estuvo a punto de suceder en Turín, su mente se quedó activada en modo de alerta constante. El doctor, Clare, dice, tu cerebro cree que todavía estás en peligro. Cree que en cualquier momento vas a perder lo que más importa. Entonces te mantiene en estado de hipervigilancia constante. Y el alcohol es la única forma que has encontrado de decirle a tu cerebro que se calme. Paul pregunta, ¿se puede curar? El doctor Clare dice, se puede tratar. No va a desaparecer. Pero puedes aprender a vivir con esto sin destruirte. Paul pregunta, ¿cómo? El doctor Clare dice, trabajo duro, honestidad brutal y tiempo, mucho tiempo. Paul acepta el tratamiento. Durante los siguientes 8 meses, ve al doctor Clare 2 veces por semana. Hacen terapia de exposición,
Terapia cognitivo-conductual, EMDR. Paul revive el momento de Turín una y otra vez en un ambiente controlado. Es agonizante. Llora en cada sesión. Pero poco a poco, el momento pierde poder. Funciona. Paul empieza a beber menos. No deja de beber. Pero pasa de 8 cervezas al día a 3. De una botella de vodka a la semana a media. Es progreso. Lento. Pero progreso. En el campo, Paul juega el mejor fútbol de su vida. La temporada 1994 a 1995 es brillante. Hace 19 goles. Da 14 asistencias. El Rangers gana la liga. Paul es nombrado jugador del año. Cuando levanta el trofeo piensa, quizás puedo hacer esto. Quizás puedo ser normal. Pero no puede. Febrero de 1996. Paul tiene 28 años. Está en la mejor forma física de su vida. Ha estado sobrio por 3 semanas. Es el periodo más largo sin alcohol en 4 años. Walter Smith está orgulloso. El Dr. Clare está optimista. Paul está asustado, porque no sabe si puede mantenerlo. 14 de febrero, día de San Valentín. El Rangers juega contra Hearts en Edimburgo. Paul juega bien, hace un gol, da 2 asistencias, ganan 3-1. Después del partido, el equipo vuelve a Glasgow en autobús. Llegan a las 10 de la noche. La mayoría de los jugadores se van a casa. Paul no tiene a dónde ir. No tiene novia. No tiene familia en Glasgow. Solo tiene un apartamento vacío. Decide caminar. Son las 11 de la noche. Hace frío. 4 grados centígrados. Camina por Sauchiehall Hall Street. Hay gente en las calles. Parejas tomadas de la mano. Amigos riendo. Familia cenando. Paul se siente completamente solo. Pasa frente a un pub. Piensa, solo una cerveza. Una. Para celebrar. Para no sentirme solo. Una cerveza no va a destruir 3 semanas de sobriedad. Solo una. Entra. Pide una cerveza. El barman lo reconoce. Le dice, buena suerte en el partido de mañana. Paul dice, el partido fue hoy. El barman dice, cierto, perdón. Paul bebe la cerveza. Sabe bien, demasiado bien. Pide otra. Luego otra. A la medianoche ha bebido 6 cervezas. A la 1 de la mañana, 10. A las 2, ha perdido la cuenta. Se va del pub, camina por la calle. No sabe a dónde va. Solo camina. Ve otro pub. Entra. Pide un whisky. El barman dice, ya cerramos. Paul dice, por favor. El barman dice, lo siento. Paul insiste. El barman llama a seguridad. Un hombre grande se acerca. Le dice a Paul que se vaya. Paul se niega. El hombre lo empuja. Paul cae. Se levanta. Intenta pegarle al hombre. Falla. El hombre lo saca a la calle. Paul está en la acera. Son las 3 de la mañana. Está borracho. Está sangrando de la nariz. Está llorando. Un taxi para. El conductor lo reconoce. Le pregunta si está bien. Paul dice, llévame a un hotel. El conductor dice, ¿cuál? Paul dice, cualquiera. El conductor lo lleva al One Devonshire Gardens, hotel de 5 estrellas, el más lujoso de Glasgow. Llegan a las 3:25. Paul entra tambaleándose. El recepcionista lo reconoce. No dice nada. Le da una habitación. Habitación 17, tercer piso. Paul sube. Entra a la habitación. Abre el minibar. Bebe todo lo que encuentra. Vodka, whisky, gin, todo. 40 minutos después, ha bebido el equivalente a 18 tragos. Su corazón empieza a latir irregular. Muy rápido. Luego, muy lento. Siente dolor en el pecho. No puede respirar bien. Intenta llamar a recepción. No puede marcar los números correctos. Se cae. Golpea su cabeza contra la mesa. Hay sangre. A las 4:30, una empleada de limpieza que trabaja turno nocturno escucha un ruido en la habitación 17. Toca la puerta. No hay respuesta. Abre con su llave maestra. Ve a Paul en el piso. Hay sangre en la alfombra. Ella grita. Llama a recepción. Recepción llama a emergencias.
La ambulancia llega a las 4:38. 8 minutos. Los paramédicos entran. Encuentran a Paul inconsciente. Pulso débil. 52 latidos por minuto. Presión arterial 70/40. Respiración superficial. Hipotermia leve. Intoxicación alcohólica severa. Posible trauma craneal. Lo estabilizan. Lo suben a la ambulancia. Salen a las 4:42. Van al Royal Infirmary. 14 minutos de viaje. Durante esos 14 minutos, Paul Gascoigne técnicamente muere 2 veces. Su corazón se detiene. Los paramédicos usan desfibrilador. Su corazón vuelve. Se detiene otra vez. Desfibrilador otra vez. Vuelve. Llegan al hospital a las 4:56. Lo llevan directo a emergencias. Le hacen lavado gástrico. Le dan fluidos intravenosos. Le hacen tomografía. No hay sangrado cerebral. Solo contusión. Le salvan la vida. Walter Smith recibe la llamada a las 5:10 de la mañana. Se viste. Va al hospital. Llega a las 5:40. Paul está en la unidad de cuidados intensivos. Inconsciente. Walter se sienta junto a la cama. Se queda ahí durante 6 horas. No habla. Solo espera. Paul despierta a las 11:30 de la mañana. Lo primero que ve es a Walter. Lo primero que dice es, lo siento. Walter no dice nada. Paul dice otra vez, lo siento. Walter dice, cállate. Paul se calla. Hay un registro médico de ese día. Existe en los archivos del Royal Infirmary de Glasgow. Fecha: 14 de febrero de 1996. Paciente: Paul John Gascoigne. Diagnóstico: intoxicación alcohólica severa con depresión respiratoria. Nivel de alcohol en sangre: 0,42%. 4 veces el límite legal. Tratamiento: lavado gástrico, fluidos intravenoso, oxígeno suplementario. Pronóstico: el paciente estuvo a minutos de falla orgánica múltiple. Sobrevivió por intervención médica oportuna. En la sección de notas del médico tratante, Dr. Malcolm Reed, hay una línea manuscrita al final. Este paciente va a morir si continúa este patrón. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Walter Smith leyó ese reporte. Tomó una decisión. No la decisión que esperarías. No mandó a Paul a rehabilitación. No lo suspendió. No lo vendió. Hizo algo diferente. Algo que cambió todo. Esta es la tercera revelación que te prometí. 15 de febrero de 1996. Un día después del incidente. Paul está en el hospital. Todavía en observación. Walter Smith llega a las 9 de la mañana. Trae un maletín. Se sienta junto a la cama de Paul. Le dice, tenemos que hablar. Walter abre el maletín. Saca papeles. Son contratos. Le dice a Paul, el club quiere que firmes esto. Es un acuerdo. Tú aceptas ir a rehabilitación. Nosotros no hacemos esto público. Tú vuelves a jugar en 3 meses. Todos felices. Paul mira los papeles. Pregunta, ¿qué pasa si no firmo? Walter dice, te venden. Mandas al carajo tu carrera. Probablemente mueres en 2 años. Paul dice, ¿y qué pasa si firmo? Walter dice, ¿vas a rehabilitación? ¿Vuelves? Seguimos mintiendo que estás bien, y esto vuelve a pasar en 6 meses o 1 año. Y la próxima vez no llegas al hospital a tiempo. Paul dice, ¿entonces qué hago? Walter dice, te voy a decir lo que yo haría. Y grábate esto bien porque no lo voy a repetir. Yo no firmaría ese contrato. Yo me iría del club. Yo tomaría 1 año libre. Yo buscaría tratamiento real, no ese circo de 28 días que llaman rehabilitación. Y yo no volvería a jugar hasta que estuviera seguro de que puedo vivir sin destruirme. Paul se queda en silencio. Luego dice, pero el fútbol es lo único que tengo. Walter dice, exactamente. Por eso necesitas alejarte, porque mientras sigas jugando,
El fútbol va a ser tu excusa para no enfrentar lo que realmente está pasando. Walter continúa. Paul, eres el jugador más talentoso que he entrenado. Pero no te voy a ver morir. No voy a ser parte de eso. Si quieres seguir jugando para mí, necesitas irte primero. Necesitas arreglarte. Y cuando estés listo, si es que algún día estás listo, vuelves. Pero no antes. Paul pregunta, ¿el club va a aceptar eso? Walter dice, no. Por eso vas a tener que pelear. Paul dice, no tengo fuerzas para pelear. Walter dice, entonces encuentra las fuerzas, o muérete. Esas son tus dos opciones. Walter se levanta, deja los papeles en la mesa. Dice, piénsalo. Mañana vuelvo. Quiero tu respuesta. Sale. Paul se queda solo con los contratos. Esa noche, Paul no duerme. Piensa en todo lo que ha pasado. Turín, las lesiones, el alcohol, las clínicas, las promesas rotas, los años perdidos. Piensa en lo que Walter le dijo. Tiene razón. Pero aceptarlo significa admitir que está roto. Y admitir que está roto significa que todo lo que ha construido es mentira. A las 4 de la mañana, toma una decisión. No va a firmar el contrato. Va a dejar el Rangers. Va a buscar tratamiento real. Va a intentar arreglarse. No porque quiera. Porque no le quedan más opciones. 16 de febrero de 1996. Walter Smith vuelve al hospital. Paul le dice su decisión. Walter asiente. Le dice, hiciste lo correcto. Paul dice, no siento que sea lo correcto. Walter dice, nunca lo va a sentir correcto. Pero es lo necesario. Walter sale, llama al presidente del club, le informa. El presidente se enoja. Le dice que Paul tiene contrato. Walter dice, el contrato no dice que tenemos que matarlo. El presidente dice, esto va a costar millones. Walter dice, su vida no tiene precio. El presidente cuelga. 2 días después, el Rangers emite un comunicado. Paul Gascoigne tomará un descanso indefinido del fútbol profesional por razones de salud. El club respeta su decisión y le desea pronta recuperación. La prensa especula. Algunos dicen que es la rodilla, otros dicen que es agotamiento. Nadie dice la verdad, porque la verdad no vende periódicos. La verdad asusta a los patrocinadores. La verdad arruina la imagen del deporte. Pero 5 personas conocen la verdad completa. Walter Smith, el doctor Malcolm Reed, el doctor Anthony Clare, un paramédico llamado Robert Thompson y una empleada de limpieza llamada Margaret Henderson, que encontró a Paul en el piso del hotel y que nunca habló con nadie sobre lo que vio esa noche. Margaret Henderson dio una entrevista en 2019, 23 años después. Tenía 74 años. Estaba retirada. Ya no le importaban las consecuencias. Dijo, vi a ese hombre casi muerto en el piso. Vi la sangre. Vi las botellas vacías. Y nadie en ese hotel dijo nada. Nadie llamó a la prensa. Nadie habló. Porque todos sabíamos que si hablábamos, íbamos a perder nuestro trabajo. Entonces nos quedamos callados. Y él casi murió por nuestro silencio. Esa entrevista fue publicada en The Guardian el 14 de febrero de 2019. Exactamente 23 años después del incidente. Marzo de 1996. Paul deja Glasgow. Vuela a Arizona, Estados Unidos. Se registra en la clínica Cottonwood. Es diferente a todas las otras clínicas donde estuvo. No es un resort de lujo. Es un centro médico real, con doctores reales y reglas estrictas. No hay televisión, no hay teléfono, no hay contacto con el exterior durante los primeros 30 días, solo terapia, individual, grupal, de arte, de trauma. 6 horas al día, 7 días a la semana. Paul odia cada segundo. Los primeros 5 días tiembla constantemente. Síndrome de abstinencia. Vomita cada hora. Tiene alucinaciones. Ve cosas que no existen. Escucha voces.
Los doctores le dan medicación, benzodiazepinas para controlar los temblores, antipsicóticos para las alucinaciones. Funciona, pero toma tiempo. En la segunda semana, empieza a sentirse humano otra vez. Puede comer, puede dormir, puede pensar. Pero pensar es peor que temblar, porque cuando piensa, revive todo. Cada error, cada oportunidad perdida, cada persona que lastimó, es insoportable. Su terapeuta principal es una mujer llamada Doctora Sandra Ramírez, 48 años, especialista en adicción y trauma, mexicano-americana. Habla inglés con acento. Paul al principio no la toma en serio. Piensa, ¿qué puede saber esta mujer sobre mi vida? En su tercera sesión, la doctora Ramírez le hace una pregunta. Paul, ¿por qué bebes? Paul dice, ya lo sabes, lo leíste en mi archivo. La doctora Ramírez dice, no te pregunté qué dice tu archivo, te pregunté por qué bebes tú. Paul dice, porque no puedo dormir. La doctora Ramírez dice, esa no es la razón. Paul se enoja. Dice, entonces tú dime cuál es la razón. La doctora Ramírez dice, bebes porque no puedes perdonarte. Paul se queda callado. La doctora Ramírez continúa, bebes porque crees que fallaste. Crees que no fuiste suficiente. Crees que decepcionaste a todos. Y cada vez que bebes, confirmas esa creencia. Es un círculo. Y mientras no rompas ese círculo, vas a seguir bebiendo hasta que te mate. Paul pregunta, ¿cómo rompo el círculo? La doctora Ramírez dice, perdonándote. Paul dice, no puedo. La doctora Ramírez dice, entonces vas a morir. Es así de simple. Esa noche, Paul tiene un ataque de pánico. Se despierta a las 2 de la mañana. No puede respirar. Su corazón late a 160 pulsaciones por minuto. Piensa que está teniendo un infarto. Presiona el botón de emergencia. Llega una enfermera. Lo ayuda a respirar. Le dice, cuenta hasta 10, respira profundo. Paul cuenta, respira. Poco a poco se calma. La enfermera se queda con él durante 1 hora. No habla, solo está ahí. Al final, Paul le dice, tengo miedo. La enfermera dice, ¿de qué? Paul dice, de que esto nunca termine. La enfermera dice, va a terminar cuando tú decidas que termine. Paul dice, no sé cómo. La enfermera dice, sí sabes, solo tienes miedo de intentarlo. Abril de 1996. Paul lleva 5 semanas en Cottonwood. Ha progresado. Ya no tiembla. Ya no tiene alucinaciones. Duerme 6 horas por noche. Come 3 comidas al día. Ha ganado 4 kilos. Se ve mejor. Se siente mejor. Pero hay algo que todavía no puede hacer. No puede hablar sobre Turín. La doctora Ramírez lo nota. En cada sesión, Paul habla sobre todo menos eso. Habla sobre su infancia, sobre su familia, sobre sus relaciones, sobre sus errores. Pero cuando llegan a julio de 1990, se cierra. Cambia de tema. Se pone defensivo. En su 8ª semana, la doctora Ramírez decide forzar el asunto. Le dice, Paul, hoy vamos a hablar de Italia. Paul dice, ya hablamos de eso. La doctora Ramírez dice, no, hablamos alrededor de eso. Hoy vamos a hablar directamente. Paul dice, no quiero. La doctora Ramírez dice, no te estoy preguntando. Paul se levanta. Camina hacia la puerta. La doctora Ramírez dice, si sales por esa puerta, te vas de esta clínica. Y probablemente no vuelvas. Y en 6 meses vas a estar muerto. Esa es tu opción. Paul hace una pausa. Su mano reposa en el pomo de la puerta. Decide no abrir. Regresa y toma asiento. Dice, de acuerdo, hablemos. La doctora Ramírez extrae una fotografía. Muestra a Paul en Turín, visiblemente afectado. Él la observa y siente un nudo en el estómago. La doctora pregunta qué percibe. Paul responde que ve fragilidad. Ella indaga qué más nota. Él confiesa que se ve desmoronado. La doctora aclara que eso es lo que ve ahora, pero pregunta qué percibió aquel día.
Paul reflexiona y admite que sintió que no estaba a la altura. La doctora asiente y confirma. Y desde entonces, cada vez que surge un error, reafirmas esa idea. Cada vez que buscas escape en viejos hábitos, lo reafirmas. Cada vez que tropiezas, lo reafirmas. Porque si te sientes vulnerable, incompleto o incapaz, parece lógico que todo falle. Es un ciclo que tú mismo perpetúas. Paul comienza a liberar sus emociones. No es un llanto leve, sino un desahogo profundo. La doctora permanece quieta, permitiéndole expresarse sin interrupciones durante un largo rato. Al finalizar, ella le ofrece un pañuelo. Paul se seca el rostro y pregunta cuál es el siguiente paso. La doctora Ramírez dice: ahora empezamos el trabajo real. Esta es la cuarta revelación que te prometí. La más devastadora. Mayo de 2008, 12 años después de Cottonwood. Paul Gascoigne vuelve a esa clínica. Ha estado dentro y fuera de rehabilitación 14 veces en esos 12 años. Cada vez cree que va a ser diferente. Nunca lo es. Esta vez es diferente porque está desesperado. Tiene 40 años. No ha jugado fútbol profesional en 5 años. Su carrera terminó en 2004. Su matrimonio terminó en 2006. Su relación con sus hijos está destruida. Su salud está destruida. Su dinero casi se acabó. No tiene nada excepto el alcohol. Y el alcohol lo está matando. Vuelve a Cottonwood porque es el único lugar donde alguna vez sintió que podía curarse. La doctora Ramírez ya no trabaja ahí. Se retiró en 2003. Pero hay un nuevo terapeuta. Dr. Michael Brennan, irlandés, 56 años, especialista en trauma complejo. Paul tiene su primera sesión el 8 de mayo de 2008. El doctor Brennan le pregunta: ¿por qué volviste? Paul dice: porque no puedo parar. El doctor Brennan dice: has estado en 14 centros de rehabilitación. ¿Por qué ninguno funcionó? Paul dice: porque soy débil. El doctor Brennan dice: no, esa no es la razón. La razón es que nunca has enfrentado la verdadera causa de tu adicción. Paul se enoja. Dice: sí lo he hecho. He hablado sobre Turín 1000 veces. El doctor Brennan dice: no. Has hablado sobre las lágrimas. Has hablado sobre la tarjeta amarilla. Has hablado sobre perder la semifinal. Pero no has hablado sobre lo que realmente te rompió ese día. Paul dice: ¿qué quieres decir? El doctor Brennan dice: quiero que me cuentes qué estabas pensando en el momento exacto en que lloraste. No qué sentiste. ¿Qué pensaste? Paul dice: no recuerdo. El doctor Brennan dice: sí recuerdas. Paul cierra los ojos. Respira profundo. Dice: pensé en un niño. El doctor Brennan dice: ¿qué niño? Paul abre los ojos. Tiene lágrimas. Dice: un niño que conocí cuando tenía 8 años. Esta es la historia que Paul Gascoigne nunca había contado completo hasta ese día en 2008. Paul tiene 8 años. Vive en Dunston. Va a la escuela primaria Heathfield. Hay un niño en su clase. Se llama Steven Sprout. Tiene 8 años también. Es pequeño, delgado, tímido. Los otros niños se burlan de él porque tartamudea cuando habla. Paul no se burla. Paul es amable con Steven. Comparten el almuerzo. Juegan juntos en el recreo. Se hacen amigos, mejores amigos. Durante 6 meses son inseparables. Un día, en febrero de 1976, Steven no viene a la escuela. Paul pregunta dónde está. La profesora dice que está enfermo. Al día siguiente tampoco viene. Ni al siguiente. Paul pregunta si puede visitarlo. La profesora dice que no es buena idea. Una semana después, la profesora hace un anuncio. Steven Sprout murió. Leucemia. La descubrieron 3 meses antes. No había cura. Tenía 8 años. Paul no entiende. Su amigo estaba bien. Jugaban fútbol. Reían. Y ahora está muerto. Paul va al funeral.
Es la primera vez que ve un ataúd. Es pequeño, blanco, con flores encima. La madre de Steven está llorando. El padre de Steven está llorando. Paul no llora. No sabe cómo. Solo mira el ataúd y piensa, debería haber hecho algo. Esa noche, Paul le pregunta a su madre, ¿por qué murió Steven? Su madre dice, porque estaba enfermo. Paul dice, pero yo no sabía que estaba enfermo. Su madre dice, a veces las personas no te dicen cuando están enfermas. Paul dice, debería haberlo notado. Su madre dice, no es tu culpa. Pero Paul no le cree. Durante años, Paul piensa en Steven. Piensa en todas las veces que jugaron juntos. Piensa en todas las veces que Steven parecía cansado, pero Paul no preguntó por qué. Piensa en que si hubiera sido más atento, si hubiera preguntado, si hubiera hecho algo, quizás Steven habría ido al doctor antes. Quizás lo habrían salvado. Lógicamente, Paul sabe que eso no tiene sentido. Sabe que nada de lo que él hiciera habría cambiado el diagnóstico de Steven. Sin embargo, la mente de un chico de 8 años no razona con lógica. Solo entiende una verdad. Su amigo se marchó y él no pudo impedirlo. Esa carga acompaña a Paul por siempre. Se oculta, se camufla, pero permanece latente. Y en Turín, el 4 de julio de 1990, cuando Gascoigne ve la tarjeta amarilla y comprende que se perderá la final del torneo mundial, algo se dispara en su interior. No es solo el pesar por el partido. Es la misma sensación de incapacidad que tuvo a los 8 años, al no poder cambiar el destino de su compañero. Es el mismo peso, el mismo temor profundo de no dar la talla, de equivocarse en el momento decisivo, de dejar ir algo valioso por sentir que no hizo lo suficiente. Paul le confiesa esto al Dr. Brennan. Es la primera vez que enlaza ambos sucesos. Steven y Turín, el niño y el joven. El doctor escucha en silencio y, al final, le agradece la confianza. Hay una grabación de esa sesión. Existe en los archivos de Cottonwood. Las clínicas de rehabilitación en Arizona graban las sesiones con consentimiento del paciente para propósitos de tratamiento. Paul dio ese consentimiento. La grabación dura 1 hora y 47 minutos. En el minuto 53, Paul dice textualmente, cada vez que bebo estoy tratando de olvidar que no pude salvar a Steven. Y cada vez que dejo de beber, recuerdo que no pude salvar a Steven. Entonces vuelvo a beber. Es un círculo. Y no sé cómo romperlo porque no puedo traer a Steven de vuelta. No puedo cambiar que tenía 8 años y no sabía qué hacer. No puedo cambiar que lloré en Turín, porque en ese momento me sentí exactamente como me sentí cuando Steven murió. Como si hubiera fallado. Como si no fuera suficiente. Esa grabación nunca se hizo pública, pero fue confirmada por el Dr. Michael Brennan en una entrevista en 2018 para un documental británico sobre adicción en atletas profesionales. El documental nunca se completó por razones legales, pero las transcripciones de las entrevistas existen. Paul pasó 3 meses en Cottonwood en 2008. Fue el periodo más largo en cualquier centro de rehabilitación. Durante esos 3 meses, trabajó específicamente en la culpa del sobreviviente y el trauma infantil. Hizo terapia de duelo por Steven. Escribió cartas a Steven que nunca pudo enviar. Hizo ejercicios de perdón. Hizo EMDR, enfocado en el funeral de Steven. Salió en agosto de 2008. Estuvo sobrio por 11 meses. El mes número 12 bebió. Pero esta vez fue diferente. Esta vez entendió por qué. Y esa comprensión le dio algo que nunca tuvo antes. Una opción. Grábate esto. La comprensión no cura la adicción, pero te da la opción de elegir diferente. Y a veces, en los momentos correctos, Paul eligió diferente. No siempre, pero a veces. Y esas veces fueron suficientes para mantenerlo vivo. Enero de 2026.
Paul Gascoigne tiene 58 años. Vive en Dorset, Inglaterra, en una casa pequeña cerca de la costa. No es rico. Gastó casi todo su dinero en abogados, divorcios y rehabilitación. Pero tiene suficiente para vivir con dignidad. No ha bebido en 18 meses. Es su periodo más largo de sobriedad desde 1987. 39 años. No va a decir que está curado. No va a decir que nunca va a beber otra vez. Pero hoy está sobrio. Y eso es suficiente. Trabaja como mentor voluntario con futbolistas jóvenes que luchan con adicción. No le pagan. Lo hace porque es lo único que le da sentido. Porque si puede salvar a un jugador, si puede hacer que uno de ellos no cometa los mismos errores, entonces quizás su vida tiene propósito. Tiene una rutina. Se despierta a las 6 de la mañana. Camina por la playa durante 1 hora. Vuelve. Desayuna avena con frutas. Lee el periódico. A las 9 hace llamadas. Habla con 3 o 4 futbolistas cada día. Algunos tienen 20 años. Otros tienen 40. Todos tienen el mismo problema. Todos luchan con el mismo demonio. Les dice las mismas cosas que le dijeron a él. Les dice que la adicción no es debilidad. Les dice que el trauma no tratado se convierte en adicción. Les dice que pueden sobrevivir esto. Algunos le creen, otros no. Algunos sobreviven, otros no. En abril de 2025, un futbolista de 22 años llamado Daniel Morrison se suicidó. Paul lo había estado asesorando durante 6 meses. Hablaban 2 veces por semana. Daniel tenía contrato con un club de Championship. Tenía talento. Tenía futuro. Pero tenía TEPT no diagnosticado por abuso infantil. Bebía para olvidar. Paul intentó ayudarlo. No fue suficiente. Paul fue al funeral. Vio el ataúd. Pequeño para un hombre de 22 años, pero pequeño igual. Vio a la madre de Daniel llorando. Vio al padre de Daniel llorando. Y por primera vez en 50 años, Paul pensó en Steven Sprout sin sentir culpa. Pensó en Steven con gratitud, porque Steven le enseñó algo que le tomó 50 años entender. Le enseñó que no puedes salvar a todos, que a veces las personas mueren y no es tu culpa, que lo único que puedes hacer es intentar. Y si intentas con todo lo que tienes y todavía no es suficiente, al menos intentaste. Y eso significa algo. Paul habla en escuelas, habla en clubes de fútbol, habla en centros de rehabilitación, cuenta su historia, la real, no la versión sanitizada. Cuenta sobre Turín, sobre el hotel en Glasgow, sobre las 29 clínicas, sobre Steven, sobre Daniel. Cuenta todo. Algunos lo critican. Dicen que está explotando su tragedia. Dicen que debería tener dignidad. Paul les dice, la dignidad no salva vidas. La honestidad sí. Y si mi historia hace que un chico de 18 años busque ayuda antes de que sea tarde, entonces vale la pena perder dignidad. Su relación con sus hijos mejoró. Regan, su hijo, tiene 25 años. Vive en Newcastle. Es entrenador de fútbol juvenil. Hablan 2 veces por semana. No es perfecto. Hay años de daño que reparar, pero están intentando. Mason, su otro hijo, tiene 22 años. También vive en Newcastle. Estudia psicología. Quiere ser terapeuta de adicciones. Dice que su padre le enseñó por qué es importante. Paul no volvió a casarse. Tuvo relaciones. Ninguna duró. Dice que no es justo para la otra persona estar con alguien que todavía está aprendiendo a vivir consigo mismo. Dice que quizás algún día, pero no hoy. Juega fútbol ocasionalmente. Partidos benéficos, partidos de leyendas. Ya no corre como antes. Tiene 58 años. Tiene 2 rodillas operadas. Tiene el cuerpo de alguien que abusó de él durante 40 años. Pero cuando toca el balón, todavía hay algo ahí. Una chispa. Un recuerdo de lo que fue. Los aficionados lo ovacionan.
gritan su nombre. Lo aman. Porque Paul Gascoigne representa algo para ellos. Representa talento puro. Representa la idea de que alguien puede ser brillante y roto al mismo tiempo. Representa la posibilidad de redención. ¿Fue todo esto evitable? Sí. Si alguien hubiera diagnosticado su TDAH cuando era niño. Si el Tottenham hubiera priorizado su salud mental sobre su rendimiento. Si la FA hubiera tenido protocolos para trauma psicológico. Si la sociedad no hubiera glorificado la masculinidad tóxica que dice que los hombres no lloran, no piden ayuda, no admiten debilidad. Si 1000 cosas hubieran sido diferentes. Pero no lo fueron. Y Paul Gascoigne pagó el precio. Con su carrera, con su salud, con años de su vida, casi con su vida completa. Cuando le preguntan si cambiaría algo, Paul piensa. Luego dice, cambiaría haber bebido esa primera cerveza. Cambiaría no haber buscado ayuda cuando tenía 23. Cambiaría muchas cosas, pero no puedo. Entonces, lo único que puedo hacer es usar lo que pasó para ayudar a que no le pase a otros. Y cuando le preguntan si valió la pena, si toda la fama, todo el dinero, todos los goles valieron el precio que pagó, Paul dice, el fútbol me dio todo. Y el fútbol me quitó todo. No sé si valió la pena, solo sé que fue mi vida. Y ahora tengo que vivir con eso. Paul Gascoigne, hoy tiene 58 años. Camina por la playa cada mañana, habla con futbolistas que luchan, va a funerales de chicos que no sobrevivieron. Y cuando cierra los ojos por la noche, todavía ve a Steven Sprout, todavía ve Turín, todavía ve el hotel en Glasgow. Pero ahora también ve las caras de los jugadores que ayudó. Y eso hace que todo tenga sentido. Porque Paul Gascoigne finalmente entendió que no podía salvar a Steven cuando tenía 8 años, que no podía cambiar lo que pasó en Turín, que no podía borrar 30 años de adicción, pero puede salvar al próximo Paul Gascoigne. Puede hacer que el próximo niño talentoso con trauma no tratado busque ayuda antes de que sea tarde. Y esa respuesta lo dice todo.